el tema y además, por supuesto, estás cubriendo a fondo lo que es el tema de la causa. Quiero saber tu opinión sobre estos primeros días del juicio. A ver, hasta acá van dos audiencias. La primera audiencia tuvo la novedad que habrás visto vos y habrás visto la audiencia de la declaración indagatoria de Sabaj Montiel. Fue sorpresiva en el sentido de que su abogada defensora había hecho circular la versión de que no iba a declarar al menos en el comienzo del juicio, pero fue interesante porque confirma un montón de cosas y permitidme el autobombo de las que nosotros planteamos en el libro. Ajá. Casi que nos confirma la hipótesis de punta a punta, porque lo que nosotros sostenemos con Irina es que lo que ocurrió es que se generó un contexto artificialmente generado muy violento, que dio lugar a que emergiera un personaje de las características de Sabaj Montiel e intentara cometer el magnicidio. Cuando digo se generó artificialmente me refiero, hubo dinero de espacios políticos y de grupos económicos para que hubiera manifestaciones en las calles, para que hubiera, para alentar las expresiones en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Y luego, en un contexto muy revuelto, aparece Sabaj Montiel, que además restará saber todavía si alguien a él personalmente le prometió algo, pero que además estaba muy influido también por gente que tenía en su entorno muy cercano, como era su pareja, Brenda Uliarte. Y si tengo que destacar algún elemento de la primera audiencia, tengo que decir que Sabaj Montiel confirma algo que nosotros dejábamos entrever en el libro, pero que a mí me había sido incluso, me fue negado hasta último momento por los integrantes de Revolución Federal, que es que Sabaj Montiel participó de algunas de sus manifestaciones. Y lo confirmó él, no es que lo esté confirmando yo, nosotros lo teníamos chequeado por las antenas de teléfono, eso es lo que aparece en la causa, Sí, y por los testimonios, pero él lo dijo en primera persona el día del juicio, dijo la foto de Brenda Uliarte la saqué yo. Y cuando claro. hablaba de la foto se refería a la foto en la Marcha de las Antorchas. Eso para destacar de la primera audiencia, donde además se produjeron las frases como, bueno, la respuesta es obvia cuando le preguntan sobre qué es lo que quería hacer y confirma que quería matar a Cristina. Claro. También, por supuesto, hay algunos elementos más interesantes vinculados a la participación o a las preferencias políticas de Brenda Uliarte, a quien define como libertaria. Ayer fue otro día, otra audiencia, con otras características también muy interesantes. Era la oportunidad para que declararan Brenda Uliarte, la pareja de Sabaj Montiel, que está sindicada como coautora, y Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los Copitos, para simplificar su posición, que es partícipe secundario según la justicia, es decir, un personaje sin el cual el hecho hubiera ocurrido de todas formas. Ajá. Ahora, el momento de la declaración de Uliarte fue muy interesante porque ella primero dice que va a declarar. Cuando le hacen el cuestionario de rigor vinculado a sus cuestiones personales, como por ejemplo fecha de nacimiento, lugar, nombre de los padres, se la nota un poco lenta y con muchas dudas en preguntas en las que ningún ser humano duda, como por ejemplo dónde naciste o cuál es tu Claro. fecha de nacimiento. En ese contexto se produce un intercambio entre las partes que se asoman al tribunal, se acercan al estrado para dirimir un conflicto. La fiscalía dice, no entiendo lo que está diciendo esta chica, no le entiendo, por favor que hable más cerca del micrófono. La defensa, según me cuentan, habría dicho lo mismo, yo tampoco entiendo. Y ahí es cuando la fiscalía nota que había una estrategia de la defensa, porque dice, antes del inicio de la audiencia, el abogado defensor había estado en los medios diciendo Brenda está empastillada, no puede declarar. Mira. Y ahora nos viene con el cuento de que él tampoco entiende. Bueno, vuelven a sus lugares y la presidenta del tribunal, que es Sabrina Namer, le dice a Brenda Uliarte, mire, esta es una instancia de defensa, es un momento en el que usted tiene la posibilidad de mejorar su situación procesal, es un momento en el que usted puede aportar elementos que sean indispensables para el debate, así que le pedimos que se tome su tiempo para pensar las respuestas y que hable más cerca del micrófono para que pueda ser audible y todos puedan escuchar. Y la reacción de Brenda a eso es no más preguntas. Mira. ¿Cómo no más preguntas? Le dice la presidenta del tribunal. No más preguntas,
anulo lo que dije, no quiero contestar. Es decir que se arrepintió de declarar antes incluso de haber empezado. Mira. Pero no termina ahí la cuestión, porque lo que se hace en esos casos, cuando se niega a declarar el imputado, es se agrega al debate oral aquello que declaró en indagatoria durante la instrucción, por supuesto, si están de acuerdo las partes. La presidenta del tribunal propone agregar sus indagatorias previas, todos dicen que sí, y en ese momento, en algo que está fuera del libreto, la fiscalía le pregunta, medio, digamos, sin autorización del tribunal, le dice, ¿usted también permite que incorporemos la última carta que presentó en el expediente su anterior defensor, Carlos Tejeldín? Y Brenda dice sí, que habilita eso. Bueno, por supuesto, esto generó crisis en la defensa, que se expresó en contrario. Estamos hablando del abogado Alejandro Cipolla. Sí. El tribunal le dio la razón a la defensa, que dijo, eso no fue aceptado como prueba para este debate, no se va a incorporar. Pero lo importante es qué decía esa carta que estaba intentando meter por la ventana de la fiscalía. Y era la carta en la que dijo Brenda Uliarte que ella tenía alguna información vinculada a que hubo personajes del calibre de Gerardo Milman que habrían financiado el quilombo alrededor de la casa de Cristina. Es decir, que le habrían pagado a personas para que fueran a hacer bardo. Lo que nosotros venimos diciendo permanentemente, eso Total. estuvo artificialmente generado, a ver si algún loquito se animaba a hacer lo que hizo Sabaj Montiel. Ahora, sobre esto, sabes que hoy a la mañana justo leía una nota de Pagni, que bueno, no es coincidente en muchos de los planteos sobre este tema, pero que planteó algo muy interesante con respecto a la custodia de Cristina, que es que el día que sucede el atentado, bueno, el jefe de seguridad de la seguridad de la vicepresidenta no estaba presente, entonces como que Pagni plantea en la nota, bueno, un misterio típico de una novela policial, ¿no? O sea, ¿por qué eligieron justo el día que no estaba el jefe de la seguridad de Cristina? ¿Pudieron o no haber llegado a esa información más allá de que ellos tuvieron otro intento y falló porque no se pudo acercar Sabaj Montiel? ¿Qué pensás de esta organización que hay detrás? Mira, lo primero que pienso es que Pagni leyó el libro que escribimos con Irina, porque todos los datos novedosos que él aporta hoy son datos que estaban solamente en nuestra investigación. Sí. Por ejemplo, que el jefe de la Policía Federal estaba de viaje camino a Singapur y no volvió. Por ejemplo, que Diego Carbone estaba en una sesión de kinesiología, algo que nosotros contamos en el libro y nadie más. Yo creo que es muy forzado. Lo que hace Pagni en la nota de hoy, muy inteligentemente, Sí. es tomar, creo yo, esto es un pensamiento mío, de nuestro texto, de nuestro libro, todas las dudas que se plantean. Claro, si vos las pones con un criterio dado en orden, aparecen sospechas por todas partes. Son sospechas que nosotros también dejamos planteadas, pero en el marco de una historia mucho más grande. Total. Yo no creo que hubieran sabido que no estaba ese día Carbone. De hecho, Carbone no había ido todos los días a la casa de la vicepresidenta, había ido solo algunos porque él tenía formalmente otro cargo. No era ya el jefe formal de la custodia de la vicepresidencia, sino que tenía a cargo varias custodias de varios organismos y él trabajaba desde el Centro Cultural Kirchner. Ahí tenía su centro de operaciones. No estaba permanentemente con la vicepresidenta. La custodia de ese día, el círculo que le hacen a menudo, fue el mismo de siempre. Lo que ocurre es que se infiltró en un grupo de militantes, Claro. en el lugar menos pensado. Claro. Te hace la última, porque sabemos que estás corto de tiempo, mi compañero Iván Perchik. ¿Cómo andas, Ariel? Un gusto. Un gusto. Te quiero consultar, en mi caso, por una opinión personal, si crees que el juicio puede llegar bueno, justamente tocar fibras más profundas de lo que es el caso, como hablaban recién de posible financiamiento de personajes como Milman, o si crees que finalmente la investigación va a terminar en los actores que hoy aparecen públicamente como Sabaj Montiel, Brenda Uliarte, entre otros.
Mira, tengo mis dudas. Ayer yo me llevé una gran desilusión, porque lo que pasó ayer fueron errores, a mi criterio, de la parte acusadora. No, se les escapó una indagatoria entre las manos. La tenían a Brenda Uliarte en la misma posición que habían tenido días atrás a Sabaj Montiel, y hubiera sido muy interesante que supieran conducirla. Sabaj Montiel una semana atrás también arrancó su indagatoria intentando mostrarse confundido, fuera de tiempo y espacio, y con el paso de los minutos y cuando pasamos a la parte de las preguntas, develó más o menos que lo que había hecho antes era una puesta en escena. Y ayer parecía que iba todo hacia el mismo lugar, pero bueno, la situación se desmadró. Ahora, ayer Sabaj Montiel volvió a levantar la mano para querer intervenir. Ahí está quizás, para mí, la pequeña luz de posibilidad. Porque es un pibe, es un hombre que muy inquieto y que ante distintos tipos de situaciones reacciona. Entonces yo creo que va a volver a declarar en el juicio. Después, lo que venga en relación de los testigos creo que no va a aportar poco y nada. Hay un montón de testigos, pero todos testigos del hecho en sí mismo o del entorno de Carrizo. No creo que ahí haya mucho por develar. Lo que puede haber es en algún momento que se quiebre Sabaj Montiel o eventualmente que Brenda Uliarte haga uso de la palabra, algo que tenía previsto hacer ayer y después desistió. Lo que yo sé es que su abogado le había recomendado no declarar y ella arrancó pidiendo hacerlo. Así que habrá que ver, todo está en ellos, me parece. En esta parte, después queda una parte de instrucción que habrá que ver qué es lo que arroja. La causa no está cerrada, no está terminada, ni este juicio es lo único que hay. Pero es cierto, si vos preguntás a la querella, tienen poca expectativa. Ariel Sack, muchísimas gracias por estos minutos. Esta nota también la leeremos mañana en lanoticiaweb.com.ar. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Ese fue el periodista Ariel Sack, que bueno, como verán, tiene toda la data del juicio que se está realizando por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. En los próximos programas